Lastimosamente, el tema del coronavirus se ha salido de las manos, no solamente en Guatemala, a nivel internacional los casos son impresionantes. La gran cantidad de contagios que se ha multiplicado en los últimos días, en las últimas semanas, ha llevado a récords incomparables. Se habla que todo esto es por una variante que se originó en India y que ha ido evolucionando, que ha ido cambiando, y es la variante Delta. Hoy vamos a hablar acerca de todo este contexto para que usted esté informado. Recuerde, es importante que usted se informe, pero de manera oficial, y precisamente por eso que aquí en Telediario tenemos este espacio. Le voy a dar la más cordial bienvenida a nuestro invitado, quien tiene más de 18 años de ejercer ya la profesión en el tema médico. Su especialización la realizó en la Universidad de Pensilvania, en Estados Unidos. Él es epidemiólogo. Le doy la más cordial bienvenida al doctor Edwin Calwa. Muy buenos días, doctor. Muchas gracias por estar con nosotros hoy en este día. Realmente es impresionante la cantidad de casos que se han visto en los últimos meses, doctor. Buenos días. Buenos días, Daniel. Sí, precisamente, y muchas gracias por la oportunidad de estar aquí, invitado por Telediario, y por el esfuerzo que están haciendo para comunicar a la población. Sí, el tema es que ahorita nos encontramos en medio de una crisis, como todos saben, y esto es muy importante porque se trata de enfrentar, dada la reciente alerta que ya apareció por el Ministerio de Salud acerca del tema de la variante Delta, que creo que es un tema muy apropiado, donde hay muchas preguntas y queremos superar uno de los temas importantes, que es la infodemia, esa información que llega a través, que no está verificada oficialmente, así que esperamos el día de hoy poder compartir información que está basada en evidencia. Licenciado, y pasa, doctor, debo decir, pasa algo bastante importante, y es que normalmente nos dejamos guiar por las redes sociales. Las redes sociales empiezan a desinformar. Las redes sociales son muy importantes, pero en muchas ocasiones desinforman y empieza a variar la información y la gente empieza a dar datos que son no reales. Precisamente para eso nosotros vamos a abrir este espacio, y quiero desde ya poner a su disposición el 5691-7782. Por favor, preguntas que usted tenga, 5691-7782. Pero para poder iniciar con este tema, doctor, para entender un poco los términos, es necesario que delimitemos pues algunos puntos. Exactamente, ¿qué es la variante de un virus? Muy bien. En sí esta es una pregunta esencial para todas las personas. Tenemos nosotros básicamente el virus, que de forma inicial vino a través de China. Y este tenía una huella genética. Esta huella genética básicamente es una serie de letras en orden. Imagínense, si quieren, como un candado. Esos candados que tienen como unos 3 numeritos, 1, 2, 3. Y esos básicamente, esos números eran los que permitían abrir las células que se encuentran en el cuerpo, para poder lograr multiplicar, que es lo que hace el virus, lograr multiplicarse para poder causar la enfermedad, la infección. Bueno, conforme va pasando el tiempo, los virus de alguna manera empiezan a tener errores, y esos errores pueden hacer que sean beneficiosos para nosotros o de alguna manera más peligrosos para nosotros. Esto es una parte normal del virus. Eso va a suceder en tanto exista contagio, en tanto exista esa multiplicación. Van a haber variaciones, y de ahí los nombres de variantes. Algunas personas le llaman también cepas, aunque hay aspectos técnicos en esto, lo vamos a llamar más variantes confirme. ¿Por qué? Porque varía. Y estas variantes se dan dentro del proceso natural. Esto es, las letritas o los números que normalmente permiten abrir, lo hacen, empiezan a cambiar, y el virus, de una manera inteligente, empieza a mutar o variar con la finalidad de entrar a las células y lograr sobrevivir. Entonces es una lucha entre básicamente el virus para encontrar la manera de poder, de una manera más eficiente, entrar a nuestro cuerpo, contagiarnos e infectarnos, para él crecer, y nuestro cuerpo también defenderse para poder lograr evitar que este virus crezca. Entonces eso es en sí una variante de un virus. Llama bastante la atención porque cuando no tenemos el conocimiento, confundimos términos. ¿Y cuál es la diferencia entre una variante y una cepa? En sí, con fines prácticos, es prácticamente lo mismo. Estamos hablando específicamente de lo mismo con fines de lo que se está hablando. Y en la actualidad, la mayoría de la literatura es precisamente hablar de ciertas características de variación que se ha tenido sobre el virus, basado en el virus original, que nos dio una huella, ¿verdad? Una huella en un orden de letras. Y ahora lo tenemos con otras huellas debido a esas variaciones que están creando nuevas cepas o nuevas variantes.
Llama bastante la atención porque COVID-19 en el año 2019, precisamente por eso se le coloca el número 19, fue cuando inició a conocerse este virus que ha traído estragos. Han pasado, estamos ya 2 años, estamos en el año 2021, estas variantes ha ido que el mismo virus vaya evolucionando, vaya cambiando y está en constante movimiento. Ahora, doctor, lo que significa, ¿por qué el virus muta y va a constante evolución? Bueno, un virus necesita mutar precisamente porque él lo que quiere es reproducirse, crecer y ser algo que permanezca, ¿verdad? Y nuestro cuerpo, nosotros que somos en este caso los sujetos básicamente de este acto virulento que hace, valga la redundancia, el virus, lo que prácticamente somos su mecanismo para que él se reproduzca. Los virus en sí no se pueden reproducir solos, necesitan de seres humanos para ello. Y es por eso de que nos utilizan nuestra maquinaria dentro de las células para lograrlo hacer. Y en tanto exista contagio, es decir, que las personas, como está pasando ahorita, de alguna manera, que no están por alguna forma inmunizadas de forma natural porque ya se contagiaron o inmunizadas por la vacuna, estos sujetos son los que precisamente son más susceptibles, o sea, más proclives a poder tener el virus, y ahí es donde se afianza el crecimiento y desarrollo, donde cada vez que está exponiendo y contagiando a otros, va creando una forma más eficiente para atacarnos, y de ahí la complejidad que nos lleva a variantes como la Delta que estamos discutiendo el día de hoy. Esta variante Delta que ha puesto de rodillas al mundo entero y ha hecho que se multipliquen de una manera muy rápida los casos, no solamente en Guatemala, a nivel internacional. Y quiero aprovechar para recordarle 5691-7782, nuestra línea de comunicación. Usted tiene preguntas, este es el momento para que usted consulte con un especialista, esta consulta, esta cita médica que nosotros aperturamos precisamente para que usted esté bien informado, para que usted tenga pues todos los datos reales de lo que sucede. Recuerde, cuando usted tiene la información, tiene el poder y el poder de decisión de todo. Doctor, esta variante se habla que viene de India, hay varios contextos que se hablan. ¿Por qué se llama Delta? Bueno, los nombres han venido a ser o variar a lo largo del tiempo. Podemos decir que han habido como unas 5 nomenclaturas diferentes. Se decidió más recientemente para no confundir mucho porque teníamos los números. Por ejemplo, alfa era conocido como B.1.17, beta, que era el B.1.351, el gamma, que es el P1, para no confundir estos aspectos, o el origen, porque el origen también podía ser un problema para los países que eran origen, por ejemplo, en la variante de Inglaterra, la variante de Sudáfrica o la variante de Brasil, lo cual creaba una especie como de estigma hacia esos países. Finalmente se ha llegado a acordar de una manera tal vez no consensuada globalmente, mejor utilizar estas letras griegas para la identificación. Entonces, conforme va haciendo de alguna manera descubriéndose una nueva variante, se le está dando estas letras para que sea un poco más sencillo y para que no cree el estigma que normalmente está amarrado al descubrimiento original, como en el caso de la India, ¿verdad? Que fue en el caso de Delta. Así que no se llama B.1.617.2, o en la variante de la India se decidió mejor llamarle variante Delta con la finalidad de que sea más general y más fácil para entender. Doctor, teniendo ya toda esta base pues, teórica, entendiendo un poco más algunos términos, ahora pasamos a algo que realmente pues, nosotros los guatemaltecos debemos también de comprender y saber por qué esta variante Delta es mucho más contagiosa y de hecho se refleja o la comparan mucho con la manera más instantánea de algunas enfermedades como el sarampión, como la varicela, que a veces solo con un pequeño contacto se puede contagiar. Bueno, esta es una pregunta muy interesante y es todavía sujeto de debate a nivel internacional. Debemos entender que este problema que se está viviendo en Guatemala, esta crisis, no solo pertenece a una crisis local, sino también obedece a una crisis global en cuanto a lo que representa la variante Delta. En sí, uno de los aspectos importantes ha sido la transmisibilidad. Voy a poner el ejemplo de la variante alfa, que era la más predominante. En un momento dado, esa que venía de Inglaterra, vamos a utilizar por un momento dado ese nombre. Originalmente estábamos encontrando que podía tener una transmisibilidad de 20%.
pero, digamos, conforme se ha ido evidenciando lo que pasó en India y ese descontrol que hubo, se observó que esa variante, como explicamos al inicio, logra eficientar su transmisión. Y debido a que India, se acordarán, que eran al día de 200 a 300 mil, incluso 400 mil casos en un día, lo que significa que esta variante encontró el espacio para poder, cuando varió, hacerlo de una manera muy eficiente, a tal punto de salir de India y convertirse a nivel global en la que menos tenía, que era 1%, llegar hasta un 93% en Estados Unidos de lo que está pasando ahorita y luego trasladarse hacia Guatemala, donde ya tiene un importante impacto para nosotros. Entonces, el aspecto relacionado a este tipo de variante Delta en sí es más esa transmisibilidad, esa rapidez, aunado a la capacidad de comunicación y que ahorita no existen restricciones, hizo que fuera muy transmisible y es lo que estamos viendo nosotros ahora en Guatemala, ¿verdad? El resultado de esa eficiencia en transmisión que vemos comparativamente con la variante alfa y mucho más con la variante delta. Y solo una última cosa, este aspecto que se está hablando en relación a un número de reproducción que le llamamos. Originalmente, una persona que se infectaba con COVID, con el tema de China, era 1 y 1 se infectaba. Ahora, las estimaciones están establecidas similares a otras infecciones que habíamos controlado, o que hemos controlado con salud pública, es que uno puede llegar a infectar de 5 hasta 10 personas, lo cual viene a reforzar la observación de la transmisibilidad que tiene esta variante Delta. Y este efecto multiplicador que usted menciona, y según este dato de 4 a 10 personas, es impactante, es impresionante, precisamente por no tener estas medidas de bioseguridad. Recordamos, doctor, que a un principio, cuando empezábamos a conocer un poco el tema del COVID-19, había muchas recomendaciones y decía, bueno, si usted ingresa a su casa, desinféctese, pero más marcadas, por ejemplo, que si uno tocaba un objeto, que otra persona lo tocó. Con el paso del tiempo se ha ido pues bajando este tipo de medidas. ¿Es necesario todavía utilizar este tipo de medidas? Si alguien tocó este teléfono celular, lo tengo que desinfectar como antes se hacía, porque se ha ido bajando completamente esto y ahora con la variante Delta el sistema de contagio es mucho más fuerte. Totalmente, Gabriel. Lo que sucede es que ahorita, esto es lo que llamamos medidas de mitigación. Y las medidas de mitigación al inicio eran 3 claras: el uso de mascarilla, el distanciamiento social y lo tercero en relación al hecho de lavarse las manos con jabón o con alcohol cuando no tenemos acceso al jabón, porque muchos olvidan que el jabón sigue siendo muy eficiente para poder lavarse las manos utilizando el procedimiento apropiado. Luego se empezó a incorporar el cuarto aspecto, que es muy válido ahorita, que son las reuniones, porque ahorita más que nunca se debe evitar las reuniones precisamente por lo que estamos hablando acerca de la capacidad de transmisión que está teniendo este virus en este momento, y donde hemos todos captado, e incluso la alerta menciona, que esas reuniones que se deciden hacer son precisamente el foco de contagio que está teniendo el mayor peligro. Como decimos los colegas que estamos en los centros hospitalarios, esto ya no se convirtió de 1 a 1 pacientes, uno y se van familias. Tenemos ocasiones en que se van 2 o 3 familias y fallecen por lo menos 2 de esa familia, al menos. Esto es lo grave de este aspecto. Y la quinta medida que es importante es el aspecto relacionado a la vacunación. Entonces, volvemos a las 4 medidas de mitigación que estamos hablando: el uso de mascarilla, el distanciamiento social, el hecho de poder lavarse las manos, el hecho de no tener reuniones en este momento y vacunarse a la brevedad posible para poder lograr disminuir el impacto que está teniendo esta variante Delta en Guatemala ahora. Doctor, hemos visto que en muchos lugares la confianza, bueno, me encuentro con un familiar, con un conocido, me quito la mascarilla y empieza a relajarse. A veces no se toma el 1.5 metros o los 2 metros de distancia. Cuando una persona se quita la mascarilla y está contagiada con COVID-19 y sobre todo con la variante Delta, leía por ahí un informe de la OMS que se refería que bastan solamente 6 segundos, oiga bien, 6 segundos para contagiar a la otra persona. Corríjame, doctor.
Sí, esto es muy importante y de hecho, precisamente por esa razón, los Centros de Control de Enfermedades de Atlanta en Estados Unidos hicieron ahorita o retomaron nuevamente lo que muchos que viajaron a Estados Unidos para colocarse vacunas se dieron cuenta, era ya no utilizar la mascarilla, pues eso ha vuelto, y especialmente en entornos que normalmente uno se encuentra cerrado. En realidad la clave aquí es mantener algo que desde el concepto de mitigación que hablábamos, del hecho de no tener reuniones, y si yo necesito mantenerme en mi núcleo familiar en algo que le llamamos una burbuja de seguridad. Y la palabra clave es lo que usted mencionó, el aspecto relacionado a la confianza. Si yo no confío con la persona que me llega a trabajar a la casa o con las personas con que yo estoy, voy a tener que utilizar adentro mi mascarilla. ¿Por qué? Porque la capacidad de transmisibilidad de este virus es grande. Lo hemos visto incluso en casos que personalmente llevamos tanto en el lado público como en el lado privado, que las personas, como no les comentan a los demás que no están siguiendo esas medidas de mitigación, de pronto se ponen a comer, les están sirviendo a las personas o tienen una actividad familiar que creen que es segura cuando realmente en el poco momento, en esas charlas empiezan a colocar el aspecto relacionado a las gotitas que se están creando durante hablar sin mascarilla y crean suficiente para que entre a través de la boca, la nariz o incluso los ojos, que esa es la razón por la cual ustedes ven que en este caso yo estoy utilizando de alguna manera, aparte del distanciamiento que tenemos acá, es el aspecto relacionado a una protección de ojos, que es otra mucosa que a veces se tiende a dejar descuidada. Son datos tan importantes que a veces el tema de la relajación, en lo que hemos estado mencionando, y esta burbuja de seguridad, que es importante que usted lo pueda tomar en cuenta. Doctor, en el momento que una persona tiene el contacto, pasan estos 6, 7 segundos para que se contagie directamente, luego, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? El periodo de incubación, pero me refiero a la variante Delta, porque varía un poco a lo que conocíamos hace algún tiempo con el COVID-19 en sus primeros inicios. Creo que lo más importante en relación a esta pregunta son dos cosas que están sucediendo. No pasan, antes esperábamos un promedio de 5 días para que empezaran los sintomáticos, ¿verdad? Estamos hablando de esas personas que ya de alguna manera manifiestan un síntoma, que también eso ha variado un poco acerca de los síntomas iniciales. Ahora son más como dolores de cabeza, sensación de que ha estado con gripe. Antes esperábamos 5 días, ahora alrededor de 3 días ya empezamos a ver una persona. Y no solo llega, digamos, de alguna manera con síntomas, pero suele llegar con gravedad, un nivel de gravedad que antes no observábamos nosotros, sino hasta 11 días después que ha sido manejado el paciente. Entonces, dos aspectos importantes, sí, al momento de ese inicio digamos, contacto con el agente, pasa poco tiempo y empieza a actuar de una manera bastante agresiva, especialmente en las poblaciones que no se encuentran vacunadas, ¿verdad? Y eso es muy importante en cuanto a tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque sí puede ser por corto espacio, y lo que nos complica la situación en centros hospitalarios es cuando llegan demasiado tarde a buscar la ayuda. O sea, en 3 días este periodo de incubación. Doctor, un niño puede infectarse. ¿Por qué afecta más a los jóvenes? ¿Se puede morir un niño si tiene la variante Delta? ¿Qué pasa con las personas de la tercera edad? ¿Pero qué le parece, doctor, si esto lo platicamos más adelante? Es necesario que vayamos a un contacto con nuestros anunciantes, si le parece. Nosotros vamos en estos momentos también a recordarle que el 5691-7782. Cuando regresemos, vamos a leer sus mensajes. Ya tenemos muchos mensajes y también vamos a seguir hablando cómo puede afectar a los niños, a los pequeños. Antes se decía que no era para los niños. Han demostrado que han fallecido miles de niños a nivel internacional. Cuando regresemos hablaremos de esto y más. Hoy estamos con el especialista, el doctor Edwin Calguá. Tiene 18 años de trabajar en el tema, así que cuando regresemos hablaremos de esto. Somos Telediario al Amanecer.